Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a hablar sobre los movimientos indígenas. Hoy día vamos a hablar de las rebeliones indígenas, así como hubo levantamientos de los criollos aquí en el Perú. Fue también la población indígena quien llevó grandes levantamientos, como el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, el levantamiento de Túpac Amaru II, y se dieron por muchas causas, principalmente las reformas borbónicas. Por ejemplo, las reformas borbónicas habían incrementado la contribución que los indígenas pagaban. Su incremento era muy abusivo y esto perjudicaba definitivamente a todo el mundo porque también otras castas tuvieron que pagar estos tributos. Entonces el siglo XVIII va a tener un panorama muy interesante. Va a haber muchas causas por las cuales se van a dar tantas rebeliones indígenas, pero la que va más a impactar a Sudamérica va a ser la dirigida por Túpac Amaru II. El nombre real es José Gabriel Condorcanqui. Él fue un indígena cusqueño y movilizó a más de 80.000 rebeldes contra el régimen colonial, y esto definitivamente asustó al virrey Jáuregui. También en esa época llegó un visitador, Antonio de Areche, y él tuvo que supervisar para evitar este gran levantamiento. Aquí tenemos un concepto de lo que son los movimientos indígenas, ¿no? Surgen como reacción contra la aplicación de las reformas borbónicas del siglo XVIII. Aquí tenemos dos movimientos diferentes en su ubicación geográfica: un movimiento de resistencia amazónica en la zona del Gran Pajonal dirigido por Juan Santos Atahualpa y un movimiento de resistencia andina dirigido por José Gabriel Condorcanqui. Veamos ahora una línea del panorama interno en el Perú en el siglo XVIII. Recordemos que en el siglo XVIII había muchas protestas, muchos reclamos debido a la explotación, al maltrato que sufrían los indios. Por ejemplo, la mita minera, ese trabajo obligatorio, en la mita obrajera, el trabajo en los talleres textiles, los repartos mercantiles, el cobro de tributos comerciales, la contribución personal. Aparte de eso, también las castas van a sufrir mucha marginación y también les van a incrementar sus impuestos. Entonces, todos estos sucesos van a desencadenar en muchos levantamientos. Aquí tenemos un esquema de las reformas borbónicas aplicadas por Felipe V y Carlos III. Ellos buscaban enfrentar la crisis que sufría España. Y una de las medidas de las reformas borbónicas, por ejemplo, fue desplazar al criollo de sus cargos y nombrar a los peninsulares. Los peninsulares eran funcionarios mandados directos de España y tenían que ocupar acá cargos importantes. Las reformas también afectan aquí al indígena porque la mita minera era bastante opresiva, bastante fastidiosa. A esto le vamos a sumar también el pago del tributo indígena, que era muy pesado, el pago de tributos comerciales. Entonces todo esto va a desencadenar la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa va a desarrollar la rebelión más larga, abarca de 1742 hasta 1756. Inicia su levantamiento en el Gran Pajonal, es una zona de la selva central, como ustedes lo pueden ver aquí en este mapa. Este es el lugar de su rebelión. El objetivo de esta gran rebelión fue expulsar a los españoles, expulsar a los negros y restaurar el imperio del Tahuantinsuyo como en tiempos antiguos. Cuando se desata la rebelión de Juan Santos Atahualpa, aquí gobernaron dos virreyes: el marqués de Villagarcía, conocido como Juan Antonio de Mendoza, y José Antonio Manso de Velasco, conocido como el conde de Superunda. Él se subleva con el apoyo de muchos grupos étnicos de la selva, como los conibos, como los ayaningas, como los amueyas. Ellos van a apoyar a la rebelión de Juan Santos Atahualpa y van a comenzar a destruir misiones franciscanas, y de esta forma se va a autoproclamar esta rebelión. Aquí observamos que se enfrenta a las misiones franciscanas en el fuerte Quimiri, y sus principales aliados son las etnias de la selva, como los shipibos, los conibos, los ayaninkas. Recuerda que la rebelión de Juan Santos Atahualpa es la rebelión de más larga duración y jamás fue derrotada porque nunca fue capturado. Ahora vamos a hablar de la rebelión de mayor extensión territorial, la de José Gabriel Condorcanqui. Él tuvo como sobrenombre Túpac Amaru II.
Esta rebelión impactó a toda Sudamérica. Fue un levantamiento cusqueño a causa de las injusticias que ocurrían. Definitivamente este personaje va a movilizar a cerca de 80.000 rebeldes contra el régimen colonial. Muy bien, acá tenemos una pequeña biografía de José Gabriel Condorcanqui. Él es conocido como Túpac Amaru II, nació en 1738 en el pueblo de Surinama, en la provincia de Canas, Cusco. Fue descendiente materno de Inca Túpac Amaru I de la dinastía del Hanan Cusco. Fue un hombre de gran valor y sensibilidad humana, se casó con Micaela Bastías. Es descendiente de los incas, era un cacique de Surinama, Tungazuca, Pampamarca. Él también se dedicó al comercio del arriaje, tenía más de 300 mulas en su propiedad y él se vio afectado en un primer inicio por intereses personales, ya que las reformas borbónicas habían reducido territorialmente al Perú y esto dificultaba pues el comercio que él practicaba. Esta rebelión se va a realizar por muchas causas: la explotación de los obrajes, el abuso de los repartos mercantiles, el pago del tributo que había subido, la mita minera que era muy abusiva, y aparte de esto el abuso del corregidor Antonio de Arriaga, que era el gobernador máximo del Cusco. Él cometía mucho abuso con los repartos mercantiles. Todo esto va a provocar el estallido de la rebelión más importante de Sudamérica, este gran levantamiento que a pesar que duró un año es el más grande de América. Este levantamiento va a traer grandes consecuencias, por ejemplo, la creación de la Audiencia del Cusco, que es como un tribunal de justicia. Se van a suspender los corregimientos y se van a crear las intendencias. De esta forma se va a expulsar a estos funcionarios abusivos que son los corregidores. Asimismo se va a prohibir toda manifestación artística y literaria como los comentarios reales. También se prohíbe el quechua. También se prohíbe todo símbolo incaico, todo título de nobleza indígena, incluso la del curaca. Aquí vamos a observar una línea del tiempo del levantamiento de Túpac Amaru II. Él se levanta cuando gobernaba el virrey Agustín de Jáuregui entre 1780 y 1781. Aquí en la zona de Tinta inicia su levantamiento con la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga, que era demasiado abusivo con sus repartos mercantiles. Luego de esto se decreta la libertad de los esclavos y ellos van a tener una gran victoria en la batalla de Sangarara. Luego de ahí se van a retirar al Alto Perú, pero el 6 de abril van a tener su derrota definitiva en la batalla de Checacupe y Combopata. Van a enfrentarse al mariscal José del Valle, pero van a ser vencidos por los españoles. Sin embargo, él va a lograr huir y se va a refugiar en Langui, pero lamentablemente va a ser traicionado por un mestizo, Francisco de Santa Cruz. Túpac Amaru fue cruelmente asesinado, violentado, abusado por órdenes del visitador Areche. El oidor Linares manda ejecutar a Túpac Amaru, a toda su familia y a todos sus aliados. Él tenía grandes aliados, por ejemplo Tomasa Tita de Conemaita, que es la cacica de Acos. Ella también va a ser ejecutada. Todos estos hechos van a suceder en el gobierno del virrey Agustín de Jáuregui. Recuerda, su muerte no fue en vano. Los españoles lo asesinaron de una forma cruel, que quede como una especie de escarmiento para evitar otro tipo de levantamiento, pero las causas de su rebelión fueron consideradas. Se eliminaron los corregidores que eran tan abusivos y se instauró un nuevo régimen, el régimen de las intendencias. Aparte de eso se creó la Audiencia del Cusco, que es como un tribunal de justicia. A pesar que Túpac Amaru y toda su familia fueron ejecutadas, tuvo su primo hermano llamado Diego Cristóbal Túpac Amaru, que va a comenzar a buscar aliados en el altiplano, en la zona de Bolivia, y va a iniciar también su levantamiento. A modo de resumen tenemos este cuadrito que lo deben copiar en su cuaderno sobre las rebeliones de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II. El lugar, el Gran Pajonal, es la selva central y el lugar de Túpac Amaru es el altiplano.
Ahí están las causas, las acciones y las consecuencias de cada uno de estos levantamientos. Espero que les haya gustado la clase, conmigo será hasta el próximo video.